n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Muy buenos días, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Tercer Tiempo, con una semanita, señores. Todo lo que atraviesa a Tercer Tiempo está justamente en la agenda. Bueno, la que te saluda es Sara Di Tomaso. Hace mucho tiempo que nos encontramos, este vínculo que ya tenemos con ustedes y con una agenda que está teniendo un lugar central en el último tiempo. Estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de diversidad, estamos hablando de género, estamos hablando de algunos números y algunos nombres que son por lo pronto, la agenda que está en todos los medios. Esto es Tercer Tiempo, te repito, estamos aquí acompañándote hasta las 15 horas. Hoy vamos a hablar, por supuesto, en un ratito nada más, con un tema que me parece que también tiene que ver con lo que está sucediendo, que estamos en campaña. La ley de tierra atraviesa un contexto un poco, ¿no?, mixturado con lo que sucede con la campaña, con una Villarruel que ayer se expresó que no se está cumpliendo con lo que significa el reglamento del Senado, porque en realidad hay una senadora que está con una licencia y está pidiendo una licencia que debería decirle Villarroel que no, y sin embargo le está diciendo que sí, está atravesando las 32 semanas de embarazo. Bueno, parecería ser que mañana la sesión no se va a dar, según lo que estuve chequeando hasta último momento. Vamos a hablar en un ratito nada más con Andrés Napoli, los claros y oscuros de esta ley, qué implica esta ley, de qué estamos hablando. Y el otro tema que por supuesto nos atraviesa en todo lo que tiene que ver con nuestra querida argentinidad es Facundo Moyano. Las imágenes del día de ayer eran ver una jovencita de 23 años, influencer, y a mí hace mucho tiempo que vengo discutiendo con algunos pares que es hora de que comencemos a hablar, no sabemos todavía, porque la carátula dice, además también, tiene violencia de género, pero no sabemos cuál va a ser definitivamente. Por lo menos todavía no se presentó ante la Fiscalía Facundo Moyano. El tema lo saben todos, pero a mí me gustaría comenzar a hablar de algunas cosas que tiene que tener que ver con esto de focalizar al victimario. No hablemos con la víctima, era una jovencita de 23 años que salió corriendo con un perrito que se llama Furia, Furia creo, ¿no? Creo que se llama Furia. Y se la vio corriendo desesperada a las 5 de la mañana. Primero declaró ante la policía y después declaró otra cosa cuando estaba un poco más tranquila. Se habló de que la tuvieron que lavar, esto que significa tomar mucho suero, introducirle mucho suero al cuerpo para que pueda bajar la cantidad de droga en sangre. Nada, por el momento hay una nebulosa que tiene que ver con el tema de drogas y consumo problemático, le llaman ahora. Pero también hay un sindicalista atrás, un hombre que supera los 45 años con una jovencita de 23, que también habla de cierta simetría. Habla de una simetría total entre el poder que tiene Facundo Moyano, todo su grupo familiar, la impronta que tiene en el país hace años y lo que implica hoy también ser una influencer que posiblemente tenga que ver con estas relaciones vinculares que tienen que están relacionadas directamente al poder. De eso vamos a hablar en un ratito, si podemos, pero como también hay otra argentina que nos ocupamos también aquí en Tercer Tiempo, vamos a hablar con la referente de la empresa La Caja por un evento que tiene el foco con un montón de organizaciones sociales. Ustedes saben que las organizaciones sociales en el país trabajan en algunos lugares donde a lo mejor el Estado no llegó y piensa en forma lateral con algunas cuestiones que la emergencia del Estado no puede pensar. Educación, medio ambiente,
talento, desarrollo, jóvenes, de eso vamos a hablar en un ratito. Señores, esto es Tercer Tiempo, la que te habla, la que te vuelve a saludar, porque me encanta saludar muchas veces, abrazar, invitarte a que te quedes en el 11 30 37 68 95 y además agradecerle profundamente a quien está del otro lado sosteniendo esto, que es desde la producción comercial a Omar Andrada y por supuesto en la operación técnica a mi querido Javi Martínez y por supuesto un gran abrazo a Mati Urta, que no está, pero tácitamente está el compa. Así que, señores, dicho todo esto, nos presentamos en sociedad de esta manera. Auspicia Tercer Tiempo. Acá, en el sur del mundo, nace el aluminio que está en autos de Japón, aviones que cruzan Europa y cientos de proyectos del futuro. ¿Hasta dónde puede llevarnos un plan sostenible y competitivo? La respuesta está en el mundo. Aluar, aluminio argentino para el mundo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también ese al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Alguien organizó. Alguien invitó. Alguien decoró. Alguien horneó. Alguien regaló. Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. CUI 30 63 94 53 73 8. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender. La fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo. Y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días. Porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Bueno, señores, y volvemos aquí en Tercer Tiempo y como si la agenda no estuviese prácticamente explotada, tenemos que... bueno, en noviembre, la visita del Papa a la Argentina. Para mi criterio, es un país muy católico, para mi criterio va a ser realmente una noticia que para miles de corazones va a ser sumamente importante. Así que me parece que Kirchner acaba de confirmar también esto que tiene que ver con una noticia muy importante para una parte de la feligresía de la Argentina y también todo lo que implica también el tema de Brasil, una embajada con algunos ruidos con la Argentina por el tema de cómo el presidente y sus modos se ha manejado en Brasil
Y no solamente eso, sino que para mi criterio también es una estrategia de campaña, o por lo menos de ver quién sube al ring el presidente Milei, dado que da a entender como que hay una oposición tácita que ni siquiera le sirve para poder debatir. Me da la impresión que pasa por ahí. En un ratito vamos a hablar justamente con el director de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Napoli, para entender por dónde pasa lo que estamos debatiendo. Les quiero contar que el proyecto de ley que posiblemente se debata mañana, posiblemente porque hay un rum que es posible que, valga la redundancia, se caiga la sesión de mañana, es lo que me están diciendo, no sabemos. Vamos por el proyecto número 17. ¿Cuál es el gran, por lo menos el claro y oscuro de lo que está sucediendo entre la ley del 2011 y que fue en el gobierno de Cristina Kirchner y esta ley que planteaba, esta reformulación que planteaba Sturzenegger con directamente que no haya un porcentaje, a lo que implica esto que la muñeca de Bullrich negociado en el Senado para que exista un 25%. Pero ¿qué implica esto? ¿Qué sucede? ¿Por qué hacen un paralelo con Brasil? Bueno, de eso vamos a hablar con Andrés Napoli cuando logremos que estamos ahí. Vamos a hacer un Zoom para que poder hablar y conectarnos y que sea un poco más placentera la conversación en la radio y ver cuál es la mirada que tienen ellos, qué hay detrás de este proyecto. Eso por un lado, y por otro lado te quería contar también qué es lo que está sucediendo con otra situación de género que tiene como casi te diría como víctima, como víctima un varón. Esto es esta mujer que se ha considerado y ha declarado ya prácticamente haber asesinado a su novio. Bueno, este es el escenario que tenemos de los últimos días, en una agenda muy complicada, muy detonada por el tema género, por el tema diversidad y por el tema de medio ambiente. Bueno, lo tenemos del otro lado ya, Andrés Napoli. Hice un contexto un poco para saber cuáles son los claros oscuros de esta ley que posiblemente se debata en el día de mañana, que es posible que no se debata porque se caiga la sesión. Ahí lo tenemos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sara. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, Andrés, ¿quién mejor que vos para poner blanco sobre negro con lo que estamos viviendo hoy? Por un lado, una ley del 2011 que ya se habla de que hay cerca de, si no me equivoco, cerca de un 10% de la población de hectáreas en manos extranjeras, si no me equivoco, que mejor que vos. Y por otro lado, este debate de lo que plantean de aumentar el porcentaje. Bueno, ponemos blanco sobre negro y nos contás qué hay para poder entender la biblioteca de los dos lados. Básicamente, bueno, este proyecto es un proyecto que tiene que adentro de un título muy rimbombante, del cual casi todo el mundo estaría de acuerdo, que es la protección de la propiedad privada, plantea otra serie de cosas, reforma varias normas. Por supuesto que de la propiedad privada lo protege la Constitución Nacional, no necesita ninguna ley que proteja o genere otro tipo de instrumentos. De lo que se trata y la parte crítica de todo este proceso tiene que ver con la reforma de la ley de tierras, la 26.737, que vos mencionabas desde el año 2011. Y que esa norma lo que establece son límites a la compra de propiedades de la Argentina por parte de extranjeros. Pero no solamente pone un número nacional, el número nacional es el 15%, que lo que se compra no es nación, es territorio puntual que está en un determinado lugar, ¿no es cierto? Un determinado municipio, un determinado departamento, eso es lo que se compra, básicamente, ¿no? Esta ley lo que hace en el proyecto originario le borraba eso, es decir, libertad total, cualquiera compre cualquier cosa. Después la cuestión empezó a debatirse, los chicos de Scaloni hicieron una gran parte muy importante, diría yo, en este debate, que es poner esa bandera que decía las Malvinas son argentinas, tiene que ver con esto, tiene que ver con de quién es cada suelo y el territorio que pertenece a cada uno.
Y a partir de ahí la cosa se empezó a modificar ese debate, se comenzaron las fracturas dentro de bloques que son aliados del gobierno, y hoy ya ese número del 0% del límite, digamos, actualmente es el 15%, pero había bajado al 0, ahora va a subir al 25%. Pero eso es otro número engañoso, igual que el título de la ley. A ver, Andrés, hagamos algunos puntos. Yo voy a ir haciéndote algunos puntos de lo que estuve viendo en esta semana, en estos días, y hace 12 horas aproximadamente, ayer Bullrich estuvo en un programa y planteaba varios puntos y ejemplos. Que no estamos hablando de soberanía, porque estamos hablando de títulos de lo que puede llegar a ser una hipoteca o de lo que puede llegar a ser una escritura de tierras, no es soberanía. Estamos hablando que dice que pusieron unos límites diferentes que antes no estaban con respecto a la frontera, y puso un ejemplo que tiene que ver con la base china, que dijo, ahí sí vendieron la soberanía y es imposible entrar. Y por el otro lado puso el ejemplo de los esteros de Liberá, que se convirtió en un patrimonio de la humanidad siendo tierras extranjeras. Dueños extranjeros. Aspecto que conozco absolutamente porque he trabajado en los esteros de Liberá digamos, pero a ver, acá no estamos hablando de empresarios como Douglas Tompkins o como Ivonne Junard de Patagonia, estamos hablando de otro tipo de empresas, de otro tipo de compras, de otro tipo de cuestiones. Pongamos todos esos ejemplos que los que yo me hice para preparar esta nota, para hablar contigo, que sos un experto, y poner blanco sobre negro. ¿Estamos hablando de soberanía o estamos hablando de compras de tierra? Estamos hablando de compra de tierra que impactan a la soberanía o que pueden impactar el funcionamiento de la soberanía. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Dale. Habitualmente cuando las empresas extranjeras operan en el país, muchas veces vienen de la mano de esas operaciones de la protección de sus embajadores. O no hemos escuchado hablar a los embajadores de los países extranjeros hablar de lo que significan las inversiones de las empresas extranjeras. Supongamos que existen en ese sentido una multiplicidad de inversiones de empresas extranjeras en zona de frontera o en zona de proximidad de cursos de agua muy importantes, de acceso de agua, etcétera, y etcétera. Ahí, Andrés, te hago otro punto, perdón que te interrumpa. Ahí no se cruza con el tema de las leyes provinciales, porque uno de los acuerdos de las últimas horas tiene que ver con, bueno, vamos a poner un articulado que sí o sí la venta de tierras tenga que ver con un acuerdo entre nación y provincias. Pero ya en la Constitución, ¿no? Te dice que todos los recursos provinciales son de las provincias, por ejemplo, y nacionales, y que no podés pasar y romper ese articulado, digo. Claro, pero ahí es donde no tenemos que mezclar las peras con los melones, porque si no estamos, es decir, yo entiendo la necesidad de Bullrich de tener que defender el proyecto y la senadora Nadia Márquez, pero empezar a mezclar, a tirar a la bolsa, digamos, la verdura de la verdulería, eso no está bien. A ver, pongamos blanco sobre negro. Bien. ¿Qué dice la Constitución? Los recursos naturales corresponden al dominio originario de las provincias. Eso está dicho en la Constitución, y no es solamente porque se les ocurrió a los convencionales constituyentes del 94, sino porque tenemos una tradición. Este país fue heredado fue un virreinato, primero, que fue heredado de la colonia española, en donde todos los recursos naturales, esto es lo que vale, digamos, la tierra y lo que sale de la tierra, los minerales, eran del rey. Entonces hoy son del Estado. Es claro que es del Estado. Ahora, no estamos discutiendo eso, porque hoy en día cualquier persona que tiene petróleo en su terreno o tiene minerales, el Estado es el titular y el Estado finalmente lo va a concesionar. Lo que estamos hablando es de la titularidad de tierras que tengan lugares, digamos, que tengan posibilidad de acceder, por ejemplo, a cursos de agua, por ejemplo, a límites fronterizos. Son otro tipo de ¿Y no estaríamos cuestiones. ante la misma situación? ¿No estaríamos ante la misma situación? ¿No estaríamos ante la misma situación, que ahí la Constitución tiene un peso? Tiene un peso, pero en definitiva lo que estamos planteando es que esa transferencia se va a generar eventualmente a manos extranjeras o incluso a manos nacionales. Entonces, esto es lo que uno debería mirar, es la legislación comparada. Entonces, ¿qué pasa en otros países? Otros países tienen este tipo de protección. ¿Para qué la tienen? Fundamentalmente para varias cosas. La tienen para cuestiones de seguridad interior, de defensa nacional, de seguridad alimentaria o de defensa de recursos naturales estratégicos. Todos tienen esa limitación. Si uno mira, por ejemplo, la legislación americana, no va a encontrar una ley federal, pero después se pone a mirar las leyes de los estados, los estados tienen mucha fortaleza en los Estados Unidos, todos tienen límites, absolutamente todos. Esta cuestión de la indiscriminación
concentración se va a dar en la Argentina, como yo creo que es como un ensayo, y hay que mirarla en relación a otros instrumentos, llámese Superrigi, sociedades online, etcétera, etcétera, que van a permitir la compra eventualmente de territorio para capitales que sean extranjeros. Y en mi caso particular, a mí tampoco me gustaría la concentración en capitales nacionales, te lo digo en serio. Digamos, yo creo que la concentración de tierras en una determinada persona termina afectando las posibilidades de gestión del Estado en términos estratégicos. Es por eso que es tan importante. Y no me quiero olvidar, porque hablamos al principio del famoso tema del porcentaje. Sí. Hoy en día lo vamos a elevar del 15 al 25, pero le vamos a quitar las restricciones que tiene el artículo 10 de la actual ley, porque la actual ley dice es el 15% de nación, pero también de las provincias y también de los departamentos. Y además se va a prohibir que alguien que tiene o que quiere comprar hectáreas en zona núcleo hoy en día tiene un límite de 1000, y además en zona de frontera. Todas esas limitaciones se van a remover con esta ley. Entonces la vamos a pasar al 25%, y después le va a quedar liberado a las provincias qué van a hacer o qué no van a hacer con esos porcentajes, porque sepamos que cuando el Congreso de la Nación aprueba una ley, después la tienen que ratificar las provincias, se la tienen que adherir las provincias. Entonces eso no es automático, que cuando el Congreso aprueba una norma, después se tiene que adherir en las provincias. Entonces eso le va a quedar también librado a ellos. Andrés, lo otro que también planteaba en el día de ayer Bullrich era que se mira Brasil, pero también miremos lo que está haciendo Brasil. Dame un minuto para poner en contexto lo que ella decía. Lo que está haciendo en Brasil tiene un 25%, y lo que planteaba ella que al tener nosotros esta ley que limita la venta a extranjeros con un porcentaje, hace que la tierra pierda valor. Ponía un ejemplo: si tenemos una X cantidad de propiedades que solamente se pueden vender en un territorio, solamente a los que viven ahí, no lo podemos abrir, esa validación de ese terreno o de esa propiedad tiene un valor menor. Ponía con el ejemplo de Canadá. Entonces la pregunta, 2 por 1 que te hago: ¿qué es lo que sucede en Brasil y qué es lo que sucede en Canadá? ¿Por qué el oficialismo usa estos 2 ejemplos? Lo de Canadá realmente lo escuché ayer, no lo había escuchado antes, pero el tema de la caída del precio de la tierra en la Argentina no tiene mucho que ver con la limitación de compra y venta. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con otros elementos, tiene que ver con los valores propios de lo que rinde la tierra en la Argentina. Entonces, cuando un dirigente político nos pone sobre la mesa ese elemento, no lo puede poner como una frase o como un tuit, lo tiene que demostrar. Y eso es lo que no aparece, pues yo me puse a ver de dónde salían esos elementos. No hay demostración de eso. Por lo cual, digamos, acá, hasta acá... ¿Y lo de Brasil, Andrés? Perdón. ¿Y lo de Brasil tiene restricciones? Brasil tiene algunas restricciones, pero no las tiene en zona de frontera, no las tiene en lugares estratégicos. Entonces hay que mirar bien lo que pasa con la legislación. Pero en esta legislación y en esta última modificación, que es el borrador número 17, sacaron la frontera. Entonces, por eso te preguntaba concretamente el parecido con Brasil, si ponemos, qué sé yo, decime 3 puntos que tienen de parecido lo que plantea el borrador número 17, que es el último, que además te cuento que a último momento, hace media hora me dijeron que es posiblemente que la sesión mañana se caiga, pero bueno, ¿qué tienen de parecido? El tema de los borradores, yo hasta por eso, hay que saber exactamente de qué estamos hablando con esta idea, porque esa es otra de las técnicas legislativas que utiliza el gobierno últimamente, no muestra de qué estamos hablando, no lo pone sobre papel, lo opina. Entonces, inclusive se ha llegado a la sesión, en muchas sesiones, a votar sin saber de qué se trata y cuál es el texto. Así que el punto es, centralmente, yo creo acá, y volvamos para atrás, es que en la norma de la Argentina tenemos una ley de tierras que pone un tope que todavía no se cumplió. Estamos en el 7,5%, el 8% del total de venta de tierra a extranjeros, y eso todavía no se ha cumplido. Por lo cual hoy le vamos a levantar el piso, y no se sabe muy bien para qué, porque la verdad que nosotros quisiéramos saber cuál es el nombre y apellido de lo que viene por detrás acá. ¿Qué hay? ¿Cuál es el objetivo y el propósito de comerse semejante despelote como puede llegar a ser? Porque mañana hay una manifestación, hay mucha resistencia, hay muchas organizaciones que están acompañando campañas y demás. ¿El para qué? ¿Cuánto de todo esto puede ver estas conspiraciones que comienzan a aparecer en redes, Peter Thiel y demás cuestiones?
Esa es la gran pregunta, porque cuando miramos los límites departamentales de la Argentina, dónde están excedidos de alguna forma del 15%, está en la zona litoral, básicamente. Sí. En la zona litoral. No me pregunto qué es lo que viene en la zona litoral. No, no lo sabemos. La verdad que es una pregunta que nadie la responde en sí mismo. Eventualmente la veremos a futuro. Pero es un tema a tener muy en cuenta y a saber cómo va a evolucionar eso. Así que estamos esperando esta cuestión. Yo particularmente en mi caso lo vengo planteando, me opongo a extranjeros y a nacionales. Porque además también es cierto que si le ponemos el tope a extranjeros, también podemos comprar por medio de nacionales y generar la misma concentración. El punto acá es no se debe concentrar grandes cantidades de tierra en una sola mano. Uh-huh, uh-huh. Acá estamos hablando, Sara, ten en cuenta lo siguiente, cuando hablemos del 25% es 1 de cada 4 hectáreas existentes en el país que se pueden vender de esa forma, 1 de cada 4. 1 de cada 4. ¿Qué Lógico. cantidad de tierras argentinas están en manos de extranjeros? Hoy leía una nota en La Nación, pero quiero... Entre el 6 y el 8% hay que hacer un registro, una mirada catastral mucho más fina, porque ustedes saben que los catastros dependen de las provincias. Uh-huh. Y no quiero olvidarme que atrás de los problemas de concentración de tierras en extranjeros en puntual, vienen los conflictos. No nos olvidemos de todo lo que pasa desde hace 10 años en la zona de Bolsón, en la zona de Bariloche, con este magnate Joe Louis, que impide el acceso a uno de los lagos más importantes de la región, que conecta Bariloche con el Bolsón. Y tenemos una cuestión histórica ahí de conflictos. Ahí te quería hacer otro punto. En ese punto de Joe Louis, que hoy también leía para hacerte la nota a vos, ¿cuál es el conflicto? ¿Por qué no se respeta la Constitución? Porque leí distintas notas en donde hubo periodistas que pudieron pasar y otros que te dicen no pude pasar. O sea, ahí directamente no se respeta la Constitución. ¿Está o no el pasaje? Lo que ha pasado ahí es que al comprar todo el entorno del lago, lo que se hace es, digamos, es un abordaje sobre un espacio que en otro momento era público. Algunos me dirán, porque yo conozco la zona, porque soy de la zona, algunos me dirán antes no se podía llegar, ahora se puede llegar por medio de otro camino, eso no importa. Lo que importa es claramente quién dice por dónde pasás y por dónde no pasás. Claro. Entonces hay un camino de acceso directo que se tenía en el lago, que ahora se cierra, y hay otro camino que hay que hacer un recorrido, inclusive que no se puede llegar ni siquiera con vehículo, hay que caminar, etcétera, y el acceso se vuelve ilusorio. Esta es la cuestión, porque cuando hablamos del acceso, cuando hablamos de los recursos naturales, hablamos de acceso a recursos naturales, accesos, por ejemplo, a ríos, a lagos, a bosques, etcétera, etcétera, que pueden darse en distintos lugares del país. Y además, sepamos también, porque lo planteaste al principio, hay empresarios y empresarios. Unos son Joe Louis, que te impide el paso. Otros pueden ser Douglas Tompkins, puede ser Yvon Chouinard, o puede ser gente que promueve el desarrollo de la naturaleza y que pone sus bienes para destinarlos al interés público. Pero eso es menos del 0,01% de los empresarios existentes. No podemos hacer de eso una regla. Esa es la excepción. Uh-huh. ¿En qué momento, a ver si puedo ser concreta con la pregunta, en el 2011 se fue esta ley, contexto gobierno kirchnerista, ¿sí? Que uno no hubiera imaginado esta libertad para, quizás a lo mejor lo que tiene que ver, lo que se llama soberanía. Joe Louis, ¿en qué momento compra las tierras? No, fue antes eso, fue antes un proceso... Fue en los 90. Sí, fue un poco sí, no lo tengo preciso exactamente, pero finales de los 90. Donde le compró los campos a unos hermanos que tenían, unificó todas esas propiedades que estaban distribuidas, las unificó y las generó casi en una parcela, ¿no? O sea que no fue la ley del 2011 que lo benefició. No, esa no incidió para nada, pues ya era anterior. Era anterior. A partir de esos procesos de conflictos sociales que fueron existiendo, se fue marcando la necesidad de generar estas limitaciones. ¿Crees que detrás de este debate y esta desregulación sí o sí hay una cuestión económica y de mercado?
Sin dudas hay un interés económico de mercado. Yo no sé cuál es ni quién es el destinatario, pero si nos ponemos a hilar más o menos fino, decimos que vemos el recorrido, vemos que hay una ley del régimen de incentivo a grandes inversiones, el super RIGI, que es algo mucho más complejo, la nueva ley de sociedades, la liberación, digamos, de la minería sobre glaciares, por ejemplo, es todo un hilo que te conduce a la necesidad de establecer, digamos, una liberalización general de los aspectos. Y a esto les podemos sumar algo más, que es el debilitamiento de los órganos de control de la Argentina. Bueno, eso en todo sentido, en todo sentido. Y eso no solamente va porque sea no porque es una opinión política, hay que mirar el presupuesto de la nación y saber dónde están destinados los recursos y dónde no se destinan los recursos. Ahí tenemos claramente la respuesta. Uh-huh. Andrés, no me quiero ir sin despedirte y tocar un tema que posiblemente es tu fibra, que tiene que ver con el Super RIGI, las inversiones y las empresas extractivas. Y hoy leía un informe de San Juan, en donde, de la misma manera que San Juan con el tema del litio y Neuquén con el tema de Vaca Muerta, es donde tienen el menor porcentaje de desempleo. Entonces, la pregunta es esta: en un país en donde los temas de desigualdad y desempleo fueron una fibra muy, muy compleja en los últimos más de 20 años. En este sentido, ¿cómo se puede regular para que esté cuidado esas inversiones? El Super RIGI es así, viene una inversión y dice, bueno, pero yo voy a comenzar a tener mis dividendos dentro de 20 años. ¿Es correcto o no dar determinada flexibilidad para la inversión? Yo estoy de acuerdo en que hay que analizar cada uno de los casos. Hay necesidades, hay inversiones que necesitan de alguna forma más que viabilizarse a través de flexibilizaciones, porque se dice que los empresarios entierran el capital en un lugar determinado y no lo pueden después tener hacia el futuro. Una cosa es dar flexibilidad y otra es dar rienda suelta, digamos, abrir la puerta definitiva, porque yo no sé si ustedes saben que el Super RIGI establece en lo que se denominan liberalidades no solo económicas, porque no se pagan los impuestos, se pagan impuestos más bajos, se difieren, etcétera, sino las jurídicas. Es que no le podés reclamar más nada. Este es el tema. Si yo voy el día y me entrevisto con un gobernador que tiene una inversión allí y la empresa comienza a generar problemas críticos y el gobernador quisiera reclamar, no puede reclamar en Argentina, tiene que ir a reclamar al CIADI. Y eso es porque hay una estabilidad legal establecida en este sistema. Y esa es la trampa que tiene este sistema. Es decir, una vez que entraste, después, para salir, tenés que ir a reclamar al CIADI. Y ya todos sabemos cuál ha sido el resultado del CIADI, ¿eh? No ha sido ninguno favorable al país. Andrés Nápoles, director ejecutivo de Fundación y Recursos Naturales. Ambiente y Recursos Naturales. Sí, siempre te digo mal, hace años. Ya nos conocemos. Cierre esta nota como a usted le parezca. No, agradeciéndote el espacio, y me parece que son temas que debemos empezar a prestarle atención a los argentinos porque nos hablan del hoy. Hoy estamos todos aturdidos con el hoy, pero tenemos que pensar un poquito en lo que viene, porque ahí van a quedar también nuestros hijos. Totalmente. Gracias por estar como siempre en Tercer Tiempo. Un gran abrazo. Gracias, un abrazo grande. Gracias. Bueno, hicimos un pasaje por todo lo que implica, para no tomarlo con liviandad. Es un tema que tiene que ver no solamente con un debate en Twitter, como dijo recién Nápoles, sino tiene que ver con repensar el futuro de aquí en adelante. Y cuando hablamos de pensar el futuro de aquí en adelante, la nota que hicimos el miércoles pasado con el profe que daba clases hacía 28 años en el CBC, el fin de semana escribí y tuvo mucha repercusión, porque parece ser que somos una Argentina que vivimos mirando el presente, el ya. Y como que nos cuesta mirar el futuro, ¿no? Bueno, en un ratito vamos a hablar de infancia, vamos a hablar de futuro. Y acá te hago un paréntesis que tiene que ver, cuando hablamos de futuro hablamos de infancia, cuando hablamos de infancia, ¿por qué no hablamos de colegios? Tengo una triste noticia para contarles, un colegio histórico en la zona de Villa Urquiza, en donde se criaron mis hijos, en donde los vi crecer, en donde los vi que entraban, sobre todo la más chiquita, con pañales y se fue con 12 años de un 7º grado, Sierra. Estoy hablando del colegio Duayem, un colegio muy querido en la zona de Villa Urquiza,
Y Sierra fue entregado en enero del 2025, era un colegio familiar, con una historia familiar, y en el 2025 creyeron que posiblemente una empresa que se dedique a, no te digo legislar, pero sí ver de qué manera potenciar el colegio, bueno, prácticamente más la economía del país, más que las cuotas, las familias han tenido que comenzar a ver de qué manera organizar el colegio, o las escuelas privadas, o la cuota, o la prepaga, bueno, el colegio es muy factible que cierre. Es un jardín, es el colegio Duayén, es el jardín Il Pulcino, es el jardín... es una historia que desgarra un poco lo que tiene que ver con una trayectoria de muchos años de un colegio que muchas familias han sentido que tienen que cambiar el rumbo. Y un colegio también es parte de la estructura y de la cultura de un barrio, ¿no? Son amigos, son familias que se encontraban. Bueno, es el colegio Duayén y es un colegio que es muy factible que esté en este momento viendo de qué manera sostenerse. Ya luego de las vacaciones de invierno, muchos chicos han desertado. Bueno, vamos a hablar en un ratito de infancia, vamos a hablar en un ratito nada más y nada menos de nuestro futuro. Vamos la radio. ¿Por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez. Y aquí estamos nuevamente acompañándote. En un ratito nada más te contaba que vamos a hablar de infancia. En un ratito te contaba también lo que está sucediendo con un colegio. Me escriben algunos papás, mis hijos ya terminaron ahí hace tiempo, pero bueno, es un colegio que cierra, un colegio histórico del barrio de Villa Urquiza, y que cierra porque, bueno, la verdad, se juntan dos cosas: una situación económica, que es el que estamos transitando, y no solamente eso, sino también que, bueno, bajó un porcentaje muy alto la natalidad, cerca de 47%, por lo tanto, esos jardines en donde iban los niños, que llamaban deambuladores, que entraban con 2 añitos todavía con pañal, bueno, no tienen, obviamente, vacantes, o sea, no hay la posibilidad de tener esas salitas colmadas con niños, ¿no? Toda una tragedia que se está viviendo a nivel global, no solamente aquí. Pero en un ratito te voy a contar, sumamente importante, una movida que se lanzó hoy a la mañana, que por supuesto no pude estar porque
no podemos estar en la misa y en la procesión, estábamos produciendo el programa y otras cuestiones que tienen que ver con la radio. La fundación, impulsada por la empresa La Caja de Seguros, está organizando una movida muy interesante que tiene foco en el tema de la infancia. En un ratito estamos esperando que se conecte Analia Giosa, referente de La Caja, y una actividad que tiene como foco el tema de las infancias, como te dije en un ratito nada más. La primera infancia, la fundación impulsada por La Caja, estoy contándote aquí el material que tengo para compartir contigo. Formalmente presentó en la Argentina la nueva alianza que además es en relación con el gobierno de la ciudad el alcance de sus programas de acompañamiento a familias con niños y niñas en la primera infancia. En un ratito te voy a ir contando de qué se trata esto. Por un lado está la fundación impulsada por Genanali que representa formalmente en La Caja y los acuerdos de colaboración con el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad viene trabajando mucho todo lo que tiene que ver con infancia, ¿eh? No nos olvidemos lo que estuvo haciendo con el tema de ludopatía, con el tema de las multas que fueron enviadas a distintos influencers, la movida puesta en el tema del retiro de los celulares en los colegios. Viene trabajando mucho. A mí me gusta mucho cómo trabaja la ministra de Miguel, creo que es el apellido, no recuerdo bien ahora si lo estoy diciendo bien, en el tema de las infancias y ver, de atravesar el contexto de lo que estamos hablando en el día de hoy con esta infancia que recién te contaba. Por un lado, la triste noticia de un colegio que cierra porque bajó la natalidad y por el otro lado también la economía. Y bueno, la presentación se hizo en el día de hoy. Estuvo el grupo de fundaciones GDF y empresas, bueno, amigos que hace mucho tiempo que uno los conoce. No sé si la tengo del otro lado, Analia Giosa, la saludo formalmente. Hola Analia, ¿cómo estás? Hola Sara, ¿cómo estás? Un placer, gracias por habernos convocado a esta entrevista. No, un placer como siempre. Recién hablaba con Andrés Napoli, gente que uno hace muchos años que ve en esta misma ruta, transitando el mismo propósito. Y en el caso tuyo sé que es así. Y que La Caja viene trabajando hace un montón, dándole distintos formatos a un tema que tiene que ver con el recurso humano. Y cuando hablamos de infancia es un recurso humano. Pero hoy lanzaron algo muy importante en la Argentina. Contanos un poco. Sí. Nosotros, La Caja pertenece al grupo Generali, que es un grupo muy grande en Europa y en distintos países. Y hace aproximadamente 7 años ellos nos juntaron a todos para que pensemos propuestas relacionadas con el S de el ESG, ¿no? ¿Qué podríamos hacer como grupo importante para lo que es social? Y ahí se conformó The Human Safety Net, que es una fundación que tiene su origen en Generali y tiene su sede en Italia. Y cada país del mundo elegía si sumarse a este proyecto, que básicamente tiene dos propuestas. Una es trabajar para refugiados y otra es trabajar para familias. En los dos casos es buscando desarrollar el potencial de las personas, especialmente de madres y padres con chicos hasta 5 años, porque reforzar la primera infancia hace que la vida de esos niños y niñas sea distinta si podemos apalancar, ayudar con el desarrollo de esos chicos y de esos padres. ¿Y cómo lo hacen? En ¿Cómo realidad, encuentran esas familias? ¿Cuál es el foco? lo que se hizo desde el primer momento fue buscar alianzas con ONGs que fuesen especialistas en territorio en familias con chicos de hasta 5 años. Entonces ahí se hizo un trabajo de profesionalización con muchas de ellas, se empezó a pensar en qué proyectos, pero en general eran ONGs que ya estaban trabajando en territorio y con padres. Muchos de los casos tenían que ver con emprendedurismo, con enseñar oficios, con enseñar crianza positiva, cómo compartir tiempo de calidad en familia. Y a partir de ahí empezamos a trabajar nosotros en Argentina
con 2 ONGs que son Haciendo Camino, que tiene su sede principal y su actividad principal en Santiago del Estero, Chaco, y con Emanuel, que tiene su lugar de trabajo, su territorio en Colonia Urquiza, en La Plata. Ellas son las especialistas, son quienes definen sus estrategias, trabajan de manera mancomunada con las familias y nosotros los apoyamos no solo económicamente, sino a nivel profesionalización y con trabajo de voluntariado. Ujú. Haciendo Camino es una organización que viene trabajando hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hay veces cuando yo escucho a algunas personas que se dedican a la política, hablan, qué sé yo, de provincias, y me parece que hay que ir a las organizaciones sociales porque hablan en silencio, pero generan impacto con mucho ruido, ¿no? Ese ruido que tiene que ver con el valor de las personas, poner a las personas en el lugar que corresponde, no hacer asistencialismo, sino que es un proceso largo. Exacto. Es un proceso muy largo, es poco, no se habla de impacto, sino que se habla de proceso. Sobre todo en la infancia no se puede hablar de impacto, porque lo que hoy necesita un niño no es lo que necesita mañana, porque justamente en su proceso está la crianza. ¿Y cómo, qué estás, porque también está con el grupo de fundaciones y empresas? Se sumaron Lo que otras hicimos empresas hoy, y también gobierno sí, de la ciudad. lo que hicimos fue el lanzamiento de la fundación, donde en base a estos 7 años que venimos trabajando con estas fundaciones y que llevamos adelante distintos proyectos con cada una de ellas, lo que nos dimos cuenta es que cuando el trabajo es mancomunado entre los 3 sectores, el sector público, el sector privado y el tercer sector, eh, como decís vos, el proceso es mucho más positivo y también, como vos mencionaste, no es asistencialista, sino que busca una transformación real para familias reales, ¿no? Cuando uno va al territorio, lo que a nosotros nos pasa muchas veces es eso, que vemos que todas las personas conocen a la gente de la ONG. Entonces sabemos que estamos en el buen camino y muchas veces los distintos gobiernos, municipios, tienen también sus recursos destinados a primera infancia, pero cuando logramos encauzar y que todo vaya para el mismo lado, el impacto real y la realidad cambia para las familias de manera directa. Entonces convocamos al GDFE a través de Javier García Moritán, que es su director ejecutivo, porque él tiene el conocimiento de lo que es la inversión social privada hoy en Argentina. Nos parecía que sumarlo a este panel iba a darnos pie para poder conversar cómo se pueden hacer estas alianzas, cuáles son los intereses de las empresas hoy en día, también qué es lo que busca una ONG al momento de sumar una alianza con una empresa y cómo se podría trabajar esto con los distintos gobiernos. Ujú. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con su directora de primera infancia, Ángeles Fava, y Natalia Gualdoni, nos contaron lo que están haciendo en el gobierno de la ciudad, que es BA Crece, que es un proyecto donde arrancaron con un trabajo interministerial, donde estudiaron qué era lo que hacía cada uno de ellos, no para armar un proyecto nuevo, sino para ordenar y potenciar. Arrancaron como desde los datos para ver cómo hacían para mejorar la situación de la primera infancia en la ciudad de Buenos Aires, que es muy distinta a la A la de situación de la Chaco. primera infancia en Santiago del Estero, en Chaco Claro. o incluso en La Plata, ¿no? Claro, las cunas no son iguales, tengo una frase yo desde que empecé este programa, ¿no? Es así, Las cunas no son es iguales. así. Y no Hay, se eligen, que y es no se algo que dice eligen. mucho Catalina Hornos, la Catalina directora Hornos, ejecutiva de Haciendo Camino, hermosa persona. que Hay un, ella fundó Haciendo Camino, ¿no? exactamente. Como para cerrar esta nota, hay un informe, yo no tuve la posibilidad hoy de cerrar la nota justamente con la referente de el municipio de Vicente López, porque es muy interesante lo que sacó Bungibor, la organización Bungibor, con este índice que se llama NIDO, que marca
lo que implica la calidad de vida de las ciudades, midiéndolo a partir de la infancia, ¿no? Que estamos hablando de acceso a colegios, de acceso a espacios verdes, de acceso a calidad de vida, de seguridad, porque cuando están los barrios, por ejemplo, los barrios vulnerables, no solamente se mira la falta de alimento, por ejemplo, los chicos no tienen espacios verdes, y el espacio verde es un lugar no solamente de interacción con otras infancias, sino un lugar de juego absolutamente gratuito, y que le cambia absolutamente la vida de los fines de semana de los chicos que no tienen medio para ir a un teatro, para salir o para divertirse. Así que ese es un buen punto que también está dando vuelta ahí y ubicó a la ciudad de Buenos Aires como a la ciudad de Vicente López como la primera y segunda ciudad de mejor calidad de vida para las infancias. Analía Giosa, un placer tenerte, un placer, sé que te gustan estos temas. Felicitaciones por este laburazo y por tener en foco justamente al futuro, ¿no? A la inmediatez de lo que implica, quizás a lo mejor de la mano de la política, que es ver si se puede lograr un impacto directo, porque es la búsqueda de rápidamente un reconocimiento al político o a lo que traes detrás de esa política. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Gracias, y Sara, cierre esta nota por como darnos usted el quiera. espacio siempre. Cierre esta nota como usted le parezca. No, muchísimas gracias y nada, hay que empezar a trabajar de manera mancomunada en temas tan serios y que nos van a cambiar el futuro como las infancias. Así que gracias por el espacio. Gracias, gracias, Chao, un gran placer. Analía Giosa, jefe de sustentabilidad de La Caja, con este lanzamiento que tiene que ver justamente con las infancias. Recuerdan que el miércoles pasado hablamos de los triples niní, que significan estos jóvenes que nacieron en finales de los 90 y principios del 2000 y que no estudian, no trabajan ni tienen la intencionalidad de buscar trabajo, la búsqueda del propósito. El tema es que si no se arranca a temprana edad en esa búsqueda de propósito, si no te ven en actos, tu familia, a la familia, los niños, de una realización personal, de una búsqueda de realización personal, de más allá de lo que implica lo económico, sino el propósito que alimenta el alma de cada persona, sintiéndose útil en algún lado, es un poco difícil que se pueda generar un impacto diferente. Bueno, señores, tanto como te dije hace un ratito nada más, peligra la sesión en el Senado, es muy factible en el día de mañana. Una voltereta que tuvo que ver con Villarruel. Hoy Villarruel está justamente ocupando el lugar en la presidencia, en el Ejecutivo, porque el presidente no está, y es muy factible que la vuelta que le dio Villarruel aceptando que es Anagasti, la senadora no esté y que pueda estar en formato virtual para votar, es muy factible que no se produzca. Señores, dicho todo esto, hoy hablé un montón, Javi. Hablé un montón. Así que, por favor, cierre esto como a usted le parezca y volvemos. Auspició Tercer Tiempo. Acá, en el sur del mundo, nace el aluminio que está en autos de Japón, aviones que cruzan Europa y cientos de proyectos del futuro. ¿Hasta dónde puede llevarnos un plan sostenible y competitivo? La respuesta está en el mundo. Aluar, aluminio argentino para el mundo. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Alguien abrazó, alguien alentó, alguien corrigió, alguien felicitó, alguien educó. Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Cuy 30 63 94 53 73 8.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte, Pero no? tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Ingresá en simulador.edenor.com y conocé cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender. La fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo. Y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días. Porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Señores, nos vamos. Y yo todos los días le pregunto a Javi, ¿cuántos Javi le pones al programa? Hoy me puso 8.5. Un montón. Un montón, señores, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, ¿eh? Veremos qué tenemos, porque en una semana de miércoles a miércoles tenemos otro país. No sabemos qué puede llegar a suceder, pero seguramente que algo nuevo pasará, y de eso obviamente en tercer tiempo nos ocuparemos. Señores, sean felices, gracias por todo, gracias Javi, gracias por supuesto a ustedes que están del otro lado. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,